Que el Señor Dios Todopoderoso nos abra los oídos de discípulos de Jesús, nos abra nuestros corazones para escuchar su palabra y para poder ponerla en práctica. Que baje a nosotros, Señor, tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, nomás recordamos esto del teléfono, para que lo tengan por allí en silencio. Y bien, pues tomando el vuelo que traemos de este canto tan bonito, la resurrección, el tema final es la resurrección. Este mes de noviembre seguimos orando por los difuntos, seguimos meditando en la vida eterna y cuál será nuestro destino eterno. Es importante que cada uno a nuestro nivel, los niños a su nivel, los jovencitos a su nivel y los adultos a su nivel, pensemos que en esta vida estamos de pasada, que es una vida, una oportunidad muy bonita, es maravilloso poder vivir, poder respirar, poder escuchar el canto de los pájaros, el poder ayudar a tu prójimo especialmente, el poder hacer tantas actividades. Ni los ángeles mismos son capaces de hacer tanto como lo hacemos nosotros. Ellos, por ejemplo, los ángeles no se pueden sonreír, nosotros podemos sonreírnos, ¿verdad? Porque tenemos cachetes y tenemos boca y tenemos toda la maquinaria para hacerlo. La vida, pues, es una bendición muy grande. Sí, hay momentos muy difíciles y bueno, a través de este canto escuchábamos, ¿verdad? Pues ánimo para levantarnos y el único que nos puede levantar es Dios. Sí, hay personas, hay situaciones que nos pueden ayudar, pero ahorita, por ejemplo, la situación social que se está viviendo, pues más bien parece que para muchos es más bien derrumbarlos, tirarlos o desanimarlos, pero el Señor pues nos da la fuerza, tenemos que tener la confianza en que Dios está con nosotros. Mucha gente trae algo de temor y bueno, ese temor no es de gratis, sino tiene ciertos fundamentos, pero la palabra de Dios es mucho más poderosa que cualquier decreto gubernamental, que cualquier otra cosa. La palabra de Dios es mucho más fuerte. La palabra del Señor tiene vida eterna y la palabra de Dios tiene prioridad sobre cualquier otra, como digo, cualquier otro decreto, sea nacional, federal, municipal, lo que sea. Dios está sobre todo. En este contexto de la primera lectura, escuchamos al profeta Ageo. Por ahí les he dicho que una de las grandes fallas del cristianismo, ya no solo del catolicismo, sino del cristianismo en general, es que no se conoce la Biblia y los que conocen la Biblia no conocen mucho la profecía bíblica. La profecía bíblica abarca más o menos una tercera parte de la Biblia y casi no se conoce. Y muchos ni siquiera quisieran conocerla. Hoy estamos ante Ageo, uno de los profetas, ustedes tal vez ni siquiera hubieran escuchado este nombre, pero bueno, hoy Ageo, profeta Ageo, toma la palabra y su trabajo, el trabajo que Dios le da es animar a Zorobabel y a Josué, que eran los líderes de aquel tiempo, para reconstruir el templo de Dios, para reconstruir la iglesia, vamos a llamarlo así. Sabemos que para nosotros, gente del Nuevo Testamento, la iglesia no solo son cosas materiales, sino son sobre todo las personas. Ageo pues está animando a los reconstructores, que seríamos nosotros, tengan ánimo, no se achicopalen, sigan trabajando, sigan haciendo sus actividades, Dios está con ustedes. La gloria de este templo que ustedes están levantando va a ser muy bonita. Y yo parece que la escuchara para nosotros, ¿verdad? Que estamos pues a nivel de un negocio, de un trabajo, a nivel de una situación a veces difícil. Dios nos da ánimo para seguir adelante, contamos con Él. Esta misma iglesita, ¿verdad? También esta iglesia que Dios está levantando, Dios dice, no se desanimen, échenle ganas. Dios está con ustedes. Ánimo, es la palabra que el profeta Ageo repite una y otra vez
a este tal Zorobabel y a Josué, que son los principales responsables. A veces también, pues nosotros los que estamos más al frente, o los padres de familia que están más al frente, es bueno que nos expongamos a la palabra de Dios para recibir ese ánimo y de que sí podemos, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo que nos da fortaleza, a pesar de que vengan situaciones difíciles. En la segunda lectura de hoy hemos leído la carta a los tesalonicenses, el capítulo segundo a los tesalonicenses, del versículo 1 prácticamente todo el capítulo, y se nos habla pues de este personaje que se llama el anticristo, que vendrá en algún momento de la historia. Dice, sin embargo, no se dejen sorprender por cualquier tipo de mensaje, porque honestamente sí ha habido y seguirá habiendo gente que también sea alarmista y quiera decir, pues ya está aquí, ya anduvo aquí, ya hizo esto, ya hizo lo otro, o vienen situaciones difíciles. Ese es un extremo. El otro extremo es decir, no pasa nada, todo está bien, todo está tranquilo, siempre ha habido problemas en la humanidad, siempre ha habido guerras, siempre ha habido enfermedades, y ese también es el otro extremo. La realidad es que desde que la palabra de Dios, ¿verdad?, ha tocado al ser humano, siempre ha habido momentos difíciles. Yo les he hablado que uno de los signos proféticos más fuertes es la presencia del pueblo de Israel, que ya regresó a su tierra desde el año 1948, concretamente el 13 de mayo del 48, pues ya regresó a Israel. Y a partir de allí hay signos proféticos que sí hay que estar atentos, siempre con una actitud equilibrada, y sobre todo lo que Dios nos pide es que estemos alertas, que estemos en vigilia, que estemos en oración, que estemos haciendo nuestros trabajos, haciendo nuestra vida, portándonos bien, en pocas palabras. Dice, porque vendrá un espíritu de engaño, y aquellos que se dejen engañar, que no amen la verdad, pues van a ser los primeros en ser engañados. Te voy a regresar a este tema del engaño, solamente quiero hablar un poco más. Uno de los signos de los tiempos es que vendrá una gran apostasía. Vendrá una apostasía, significa en general sociedades cristianas que en el pasado, como este país, como los países de Latinoamérica, los países europeos, que se gloriaban de ser países cristianos, pues actualmente ya muchos de ellos ya han perdido toda su fuerza del cristianismo, y muchas veces también desafortunadamente muchos que se dicen cristianos, o que se dicen líderes cristianos, están guiando a la humanidad por otros derroteros. La apostasía, en pocas palabras, es renegar de Dios, renegar de la fe y hacerse a otro tipo de creencias. Sí, ya les he dicho que la era cristiana, para muchos sociólogos y mucha gente que estudia el fenómeno religioso en general, dicen, pues ya estamos hablando ya no de cristianismo, sino de post-cristianismo. Muchas sociedades hoy en día ya son post-cristianas, porque han perdido pues mucho de su fuerza. Y todo esto de situaciones de la apostasía, podemos verlo, empezó desde el cielo, ¿verdad? Los ángeles apóstatas fueron los demonios los que se rebelaron contra Dios. Hubo un líder, Satanás, que les lavó el cerebro y les dijo, miren, si ustedes me siguen, si votan por mí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y nos vamos a apoderar, y para nosotros va a ser la alabanza, porque solamente a Dios se le ha dado siempre alabanza, y Satanás quiso sentarse en el trono de Dios. Esa ha sido siempre su ambición, sentarse en el trono de Dios. Por eso cuando San Pablo habla ahorita en la segunda a los tesalonicenses, dice que Satanás mismo va a poner su trono, va a querer poner su trono en el templo, en el lugar santísimo, en el lugar más santo de todos, ahí va a querer poner su trono. Algunas profecías hablan de que, sobre todo la profecía de la Salette en Francia, habla de que el mismo anticristo pondrá su trono en Roma.
allí será su cuna, ¿verdad? Allí será desde allí se va a empoderar para todas las naciones. Otros, sobre todo los rabinos judíos, cuando hacen esta lectura, judíos rabinos que ya convertidos a Cristo, a eso me refiero, ellos hablan de que será cuando se reconstruya el tercer templo. El primer templo se construyó en tiempo de Salomón, el segundo en tiempo de Cristo, y el tercer templo es el que se construirá cuando venga el Mesías para los judíos. Pero que no será el Mesías, sino será el anticristo, solamente porque el Mesías ya vino. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo hemos recibido nos da la capacidad de ser hijos de Dios, nos da el poder de ser hijos de Dios. Entonces, esto de que se sentarán en la parte más santa, más especial, el lugar santo, el lugar santísimo, en hebreo se utiliza la palabra Shekinah. Había 2 serafines alados uno enfrente al otro, y esa arca de la alianza, allí era el lugar más sagrado. Dios está en todo el universo, en todas partes, pero de una manera especial está, para los judíos, estaba en esa parte entre los 2 serafines, que están, los que tienen conocimiento del arca de la alianza, así se ven los 2 seres alados, y allí en medio está la Shekinah, que era el lugar, el santo de los santos. Para nosotros, los cristianos, Dios está en todas partes, pero de una manera especial está en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Por eso cuando nos acercamos a recibir a Cristo en la Eucaristía es un momento muy especial, no es cualquier cosa. Hay gente que a veces todavía va mascando chicle y va todavía ahí platicando de sus últimas andanzas. Pues no, ¿verdad? Es un momento especial. Aquí en la iglesia, por ejemplo, tenemos el altar para el Santísimo. Les he dicho que es un lugar para que nosotros vengamos y nos persinemos, le demos gracias a Dios. Aquí tenemos a un lado a la Santísima Virgen, que también nos acompaña para poder siempre agradecerle a Dios. Ese ser de iniquidad, ese malvado, dice que cuando Cristo venga por segunda vez, con el soplo de su boca lo va a barrer, ¿verdad? Lo va a tirar, lo va a destruir, lo va a aniquilar. Y él y todos sus ángeles apóstatas y la gente que ha sido engañada, pues van a parar a un lugar, como sabemos, del lago de fuego y azufre. Ahora, esto de que Dios envía un espíritu de engaño está un poquito difícil de interpretar o de entender, pero no es tan difícil, honestamente, porque a veces se pudiera pensar que Dios ya decide quién se va a portar mal y quién va a seguir malos pasos. No es tanto eso, por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el faraón no quería dejarlo salir, entonces Dios le dice a Moisés, habla con el faraón y dile que deje salir a mi pueblo, que envíe a mi pueblo. Dios a veces ya tiene un proyecto, Dios ya tiene su plan, y al faraón le dijo, si quieres ser parte de mi plan, deja ir a mi pueblo, hazlos salir, envíalos. ¿Y qué dijo el faraón? No, pues yo no los voy a enviar. Yo son mis esclavos y aquí los voy a tener, ¿verdad? Entonces Dios, ¿qué fue lo que le hizo al faraón? Le dio su buena lección, ¿verdad? Y fue como el pueblo de Israel pudo salir. Es decir, Dios siempre va a respetar la voluntad de todos los seres humanos. La gente que es engañada por este espíritu del anticristo, que se rebela contra Dios, que finalmente quieren ponerse en el centro, pues siempre ha existido. La Biblia, desde el Génesis, cuando se construyó la Torre de Babel, que es una torre altísima que quiso llegar hasta el cielo, es decir, una manera en que el ser humano quiere ser igual a Dios o mayor que Dios. Ese siempre ha sido la ambición de Satanás y de los seres humanos que a veces quieren ponerse en el lugar de Dios. El primer lugar en nuestra vida le corresponde a Dios y a nadie más. Aún en los matrimonios, por muy bien que se lleven y todo, el primer lugar debe ser Dios, ¿verdad? Y de hecho, pues ese es el llamado. Entonces, este impío, dice la palabra de Dios,
que maneja el misterio de la iniquidad va a ser destruido. Pero mientras tanto, pues se va a llevar a mucha gente engañándola. Engañándola, y dice la carta a los tesalonicenses, porque amaron más la falsedad, amaron más la mentira. O sea, la gente no va a ser engañada nada más porque le toca hacer el papel malo. Como alguna gente dice, es que a Judas, el que vendió a Jesús, el que lo traicionó, ya le tocaba hacer el papel malo. No, más bien él mismo puso de su parte. Hay otro texto, discúlpeme que me extienda un poco más, pero quiero dejar claro esto, cómo está esto de libre albedrío. Están Jacob y Esaú, los dos hermanos. Esaú era el primogénito al que le correspondía la bendición y ser padre del pueblo de Israel. Sin embargo, le tocó a Jacob, que era el hermano, el segundo hermano. A Jacob le tocó la bendición y él fue el padre de las 12 tribus. Y hay textos en la Escritura que demuestran, dice, amé a Jacob y odié a Esaú. Dice, pudiéramos interpretar de una manera errónea que Dios tiene sus preferencias y que ya tiene todo predeterminado. Pero cuando uno revisa otros textos, encuentra uno que Esaú, que era el primogénito, dice que era un hombre perverso. Él hacía muchas cosas en contra de la voluntad de Dios. Por eso Dios no le agradó lo que estaba haciendo Esaú, y por eso escogió al segundo, que fue Jacob, o que Dios le cambió el nombre por el nombre de Israel. Entonces siempre va a haber la libre voluntad, y ahí es donde nosotros está nuestra parte, y voy a concluir ya. Dios nos va a animar a construir su templo, a construir su iglesia, a construir nuestras familias, a construir la parte que nos toca, y esto se aplica aún hasta a nuestros trabajos, nuestros estudios. Dios siempre nos va a estar animando, ánimo Zorobabel, ánimo Josué, y allí pueden estar nuestros nombres. Yo te voy a ayudar, nada más ahora sí que alíñate con los mandamientos, yo te voy a estar ayudando, que es la segunda parte en la que termina Tesalonicenses. Dice, ustedes sigan las tradiciones que yo les he dado, dice San Pablo a los tesalonicenses, es decir, el depósito de la fe, lo que verdaderamente Cristo nos ha enseñado, porque hoy estamos viviendo un tiempo de mucho engaño, y a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces tenemos que conocer más la Sagrada Escritura, que Dios nos dé la luz de su Espíritu Santo para que nos santifique y nos ayude a entender mejor cuál es la voluntad de Dios, y que renovemos renovar nuestra mente para poder tener una mente renovada y entender cuál es la voluntad de Dios. Termino pues con lo que hablábamos hoy con nuestros jóvenes en el programa de confirmación, el tema del señorío de Cristo, Cristo como el Señor. Por ahí decía una parte, yo decreto y Dios me obedece. Mucha gente a veces piensa que tiene la capacidad de mandar a Dios y decirle a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer, cuando es al revés, ¿verdad? Nosotros tenemos que orar, y aquí pues juega un papel muy importante la oración, porque la oración nos hace alinearnos con la voluntad de Dios y decirle, Señor, no tanto qué quiero yo, sino cuál es tu voluntad para mí. Vamos pues a pedirle al Señor, ustedes y yo, todos necesitamos que la oración, para que la oración nos ayude a alinearnos con esa voluntad de Dios y que no seamos engañados, y que al contrario nosotros pues podamos habitar en ese templo donde Dios recibe la adoración y la alabanza, y pues no otro tipo de situaciones. Que el Señor pues nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.